¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en este nuevo episodio de Cómo vamos al aire. Mi nombre es Joana Cárdenas, soy la directora de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y me alegra estar nuevamente en este espacio en donde analizamos y conversamos temas que impactan nuestra calidad de vida. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, muy importante, fundamental para nuestra sociedad y para la democracia participativa, y es precisamente una conversación alrededor de la participación ciudadana. Hace algunos episodios atrás conversamos con el docente Germán Cortés sobre los resultados de la encuesta de percepción 2024 y abordamos un poco la participación ciudadana desde la perspectiva del clima de opinión y también los resultados concretos de cuánto participan los habitantes del área metropolitana. Hoy queremos hacer un episodio más pedagógico y comunicar sobre este tema, y tenemos una invitada muy importante en este espacio. Ella es Judy Adriana Gamboa, docente del programa de Economía de la UNAP desde el 2012. Es economista de la Universidad Industrial de Santander, tiene una maestría en Economía Internacional y del Desarrollo de la Escuela Superior de Técnica y Economía de Berlín, y actualmente está cursando un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Industrial de Santander. Además dirige el Grupo de Investigación Dinámicas Sectoriales y asesora el Semillero de Investigación en Internacionalización Económica. También, Judy, eres miembro de nuestro comité técnico de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y has realizado investigaciones en temas de desarrollo económico, comercio internacional, economía política, entre otros. Bienvenida, es un honor que nos acompañes en este espacio de conversación. Hola Joana, muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar acá. Me encanta este espacio y me encanta pues tener la oportunidad de conversar en temas que, como los mencionas, son muy importantes para la ciudad y pues para la calidad de vida de todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Así es. Hoy, hablando y iniciando ya a conversar sobre la participación ciudadana. Cuéntanos un poco a quienes hoy se conectan, ¿qué es la participación ciudadana y por qué este componente es tan importante en nuestra sociedad actual? Bueno, la participación ciudadana es algo que se ha definido de diferentes maneras. Uno, digamos, que encuentra múltiples definiciones, pero yo lo diría de una forma muy sencilla. La participación ciudadana puede definirse como el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de interés público con el fin de incidir de alguna manera en la toma de decisiones, ¿no? Esto pues en temas obviamente que afectan al público en general. Y bueno, esa participación puede darse de diversas maneras, puede darse de forma individual o colectiva a través de organizaciones, o repito, cada uno pues puede participar de manera autónoma. Y también pues existen, digamos, múltiples mecanismos de participación. Algunos de ellos son creados por el Estado, es decir, son tipos de participación más formal, pero también hay muchos que surgen desde la comunidad. Eso es una participación, repito, pues más autónoma también, y pues cada uno de ellos tiene como características diferentes. Respecto a la segunda parte de la pregunta que me haces de por qué es como tan importante la participación en nuestra sociedad actual, bueno, digamos, ahí también hay como varias razones que nos permiten ver esa relevancia de la participación. Yo creo que la primera de ellas es tal vez que la participación ciudadana pues posibilita a la ciudadanía, a la sociedad, participar en la toma de decisiones públicas, ¿no? Determinar de alguna manera, por ejemplo, en qué se invierten los recursos, o impulsar políticas, impulsar acciones que redundan en mejores condiciones de vida para la población.
Y también es importante por algo que tú mencionabas al principio, estamos en una democracia participativa o es un elemento fundamental de la democracia participativa. Es decir, esa participación ciudadana permite pasar de la mera representatividad que tiene lugar cuando la gente vota a una participación mucho más directa porque ya nos involucramos activamente en esa toma de decisiones, en el control social, a las instituciones públicas, a los políticos que elegimos y demás. Y otra razón también muy importante es que la participación ciudadana mejora la gestión pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, presiona a los funcionarios públicos, presiona a los políticos para que rindan cuentas sobre su gestión. También permite que la gente haga seguimiento sobre cómo se gastan los recursos, si están siendo utilizados, bueno, para lo que se requiere realmente. Entonces, si la participación ciudadana funciona bien, pues eso redundaría en una mejor gestión pública, en mejores políticas públicas, en un manejo más eficiente de los recursos públicos. Pues entonces, como verás, es algo muy importante actualmente. De acuerdo. Es parte de la forma, como tú bien mencionas, de involucrarnos. Y tú mencionas algo muy valioso y es que posibilita a cada ciudadano el sentirnos parte de la construcción de ciudad. Es decir, no basta solamente con votar y delegar, ¿cierto?, en alguien más la representación de lo que quiero en materia pública, sino que es una forma de sentirnos que construimos a través de nuestras acciones, voz, decisiones, control social, ¿no? Eso que queremos como sociedad. En nuestra encuesta de percepción ciudadana, preguntamos qué tanto se participan en espacios formales. Allí, digamos que siempre en los últimos años hemos venido preguntando sobre un tipo de espacios, juntas de acción comunal, grupos de vecinos, organizaciones religiosas o comunitarias, grupos, clubes, acciones deportivas, asociaciones deportivas, voluntariado, caridad, beneficencia. En los últimos años, cuando vemos esa gráfica de los resultados, lo que nos muestra los habitantes del área metropolitana es que cada vez más personas no participan de estos espacios. ¿A qué crees que se pueda deber esa situación de ese aumento en la no participación de este tipo de espacios formales? Será además, y quiero unirla con la siguiente pregunta, y es, ¿será que hay otras formas de participación que están tomando mayor fuerza y estas que acabo de mencionar están quedando atrás? ¿Qué nos pudieras comentar? Bueno, me parece un tema también súper importante que yo creo que vale la pena profundizar un poco más en él. Creo que sería muy pertinente de pronto preguntarle a las personas directamente, ¿usted por qué no participa, no? Por ejemplo. Pero bueno, hay algunas intuiciones que de pronto nos pueden como dar algunas luces de los motivos por los cuales de pronto esa participación que se pregunta en la encuesta es ahora menor que antes. Yo creo que una posible explicación puede ser que hay también como frustración en la gente que a veces percibe que la participación no logra como resolver los grandes problemas del país o de la ciudad, ¿no? Es decir, hay aspectos como la corrupción, como la politiquería, como la inseguridad, que siguen estando ahí presentes a pesar de que hay iniciativas que intentan luchar en contra de eso y demás. Entonces eso genera como frustración, ¿no? Como para qué participar si no se ven de pronto como los resultados pues de manera como cercana, ¿no? De otra parte también pienso que hay desconfianza en las instituciones, sobre todo las instituciones del Estado, ¿no? Y pienso que cuando esa participación es, repito, convocada por el Estado, genera un poquito de reticencia, de escepticismo, porque en general las instituciones públicas pues están bastante desprestigiadas, hay una pérdida de confianza en ellas, entonces eso también puede ser como un obstáculo. Considero que también otra razón puede ser la falta de recursos para participar y cuando hablo de recursos me refiero no necesariamente a recursos económicos, sino unos recursos con los que se debe contar para efectivamente involucrarse, ¿no? en esos procesos. Y es, por ejemplo, conocimiento sobre cómo funcionan las instituciones públicas, cómo funciona el Estado, conocimiento sobre cuáles son los mecanismos de participación disponibles, también información, ¿no? Que permita realizar un seguimiento efectivo,
en algunas ocasiones también recursos económicos, porque la participación puede demandar también algún tipo de costos en que la gente no necesariamente puede incurrir. También considero que puede haber razones prácticas que expliquen ese comportamiento, como simplemente que hay menos tiempo, por ejemplo. De acuerdo. Tenemos ahora un ritmo de vida pues mucho más frenético, un poco más acelerado de lo que era antes, de manera que tal vez es difícil también para las personas dedicar tiempo y esfuerzo a ese tipo de iniciativas. De acuerdo. Esas pueden ser unas explicaciones, ¿no? Sí. Y tú también lo unías con una segunda pregunta acerca de si de pronto las personas ahora participan de una manera diferente o en otros espacios de los que habían antes o de los que se preguntan en la encuesta, ¿no? Yo pienso que sí, que hoy en día la gente participa tal vez de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a través de las plataformas digitales, ¿no? Eso se ha convertido pues en una herramienta muy utilizada, en algo que sí, que las personas emplean mucho para manifestar sus preocupaciones, sus prioridades, para demandar también rendición de cuentas, ¿no? Para pedir cuentas a los políticos, a los funcionarios, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y pienso que, digamos, esa es una alternativa que también hoy en día resulta menos costosa para la gente, resulta mucho más fácil de utilizar que, por ejemplo, asistir a reuniones o ese tipo de cosas. Entonces, creo que sí es posible que la gente esté haciendo uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Y también hemos visto en los últimos años como un incremento de las protestas, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Pienso que esa puede ser también otra forma que esté utilizando la población para expresarse, ¿no? Hoy en día también ocurre con mucha frecuencia que la gente se organiza y sale a protestar por asuntos que le interesan o a favor de alguien o en contra de algo, de una decisión que se toma. Entonces, tal vez valdría la pena también indagar sobre esas nuevas formas de participación y de pronto ahí encontramos que no es de pronto que la gente participe menos, sino que tal vez está usando esas otras alternativas para manifestarse o para participar. Me gusta pensar y darle la vuelta un poco a que no es que no participamos tanto, sino que estamos participando de otra manera. Y que como tú mencionas, las protestas, por ejemplo, hace parte del derecho de participar en esos asuntos públicos, de tomar una posición, ¿no? De alzar una voz para decir estoy de acuerdo o en desacuerdo a algo. Pero además, ese énfasis también que haces en la frustración, la desconfianza, la falta de recursos, de información. Ahí hay, pienso, dos escenarios, ¿no? para mejorar, y es desde el componente institucional, que debería trabajar precisamente en esto que acabas de mencionar, para que la gente sienta que esa participación ciudadana realmente lleva a decisiones que transforman su vida, que no es en vano participar, el tiempo que dedican, el esfuerzo a presentar de pronto iniciativas, pero además también el esfuerzo institucional por ganar la confianza ciudadana a través de realmente los cambios que piden las personas. Y por supuesto las redes sociales como uno de esos grandes aliados hoy, particularmente para los jóvenes, de formas de opinión, ¿no? A través de las redes sociales. Y ahí va la siguiente pregunta, que tiene que ver precisamente con esa sensación creciente de participación. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook creo que ya se está quedando en el pasado para esto, pero digamos hay un conjunto de redes sociales que sirve de manera general para que las personas tengan una voz y pongan una posición. ¿Tiene impacto que las personas lo hagan a través de las redes sociales? ¿O es más efectivo cuando lo hacemos de manera presencial, física? Es decir, ¿sirve las redes sociales realmente para generar un impacto, una transformación, o es solo un lugar para expresar opiniones? Bueno, yo considero que las redes sociales pueden tener un impacto muy positivo en materia de participación. Si bien inicialmente tal vez el campo de acción de las redes sociales es más bien una presión, es de pronto llamar la atención sobre determinados temas y demás, pues hay ejemplos que esa presión social que se genera en las redes sociales lleva a cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí, es una herramienta importante que puede tener un impacto grande,
porque, bueno, permite difundir información, ¿no? Tienen gran alcance esas redes sociales. Y también ya mencionábamos que, por ejemplo, la disponibilidad de información es súper importante para que la gente participe. Si la gente no está informada, pues difícilmente puede realmente tomar parte en ese debate de los asuntos de interés público. Entonces, sí creo que es una herramienta poco costosa, muy eficiente, que tiene gran amplitud en materia de difusión de información. Permite también a la gente expresar sus prioridades, ¿no? O sea, qué es lo que realmente nos interesa, cuáles son los temas que nos mueven y que nos llevan a manifestarnos. Entonces, también digamos que es una fuente importante para la administración pública, para saber cuáles son los intereses de la ciudadanía realmente, ¿no? Lo otro es que las redes sociales también permiten como un contacto constante entre la ciudadanía y las instituciones públicas y los políticos y demás, que antes no era posible o era tal vez más difícil de lograr. Entonces, hoy en día a través de las redes sociales, pues sí, nos comunicamos constantemente y también es más fácil exigir nuevamente rendición de cuentas, es decir, podemos hacer seguimiento fácilmente y de manera inmediata podemos preguntar, bueno, pero ¿qué está pasando? O ¿cuál fue su gestión respecto a eso y demás? Entonces, creo que sí pueden tener un impacto muy grande y también, bueno, es que las redes sociales son un instrumento para movilizar la opinión pública y la opinión pública, pues, influye también en las decisiones, ¿no? Porque presiona entonces en determinado sentido ciertas decisiones y ciertas acciones del sector público, por ejemplo. De acuerdo. Y hemos visto en Colombia ejemplos, ¿no? De cómo muchas denuncias inician a través de la denuncia pública, a través de una red social, empresas incluso, usuarios que se quejan y sienten que tienen voces cuando lo hacen a través de una red social y esto toma gran relevancia y entonces ahí es donde empiezan las empresas a preocuparse y responder. Así que definitivamente y me uno a tus palabras, Judy, las redes sociales han servido, digamos, para amplificar muchas cosas frente a la voz ciudadana y acercar, como tú bien señalas, ese contacto entre instituciones, empresas y ciudadanos. Hablemos un poco de la participación de los jóvenes. ¿Crees tú que esa participación juvenil está muy centrada en las protestas, en las manifestaciones, o que tienen otras formas de influenciar o de explorar los jóvenes en materia de participación? Sí, como también ya mencionábamos un poco hace unos minutos, considero que sí, los jóvenes recurren en la actualidad mucho a las protestas, a los grafitis, a los murales como formas de expresión. Al arte, a la cultura. Exacto, para participar, es una forma de expresar sus frustraciones, sus demandas, entonces considero que sí. Y también, pero también, como decíamos, la gente y sobre todo los jóvenes han acudido también a nuevos espacios de participación. Y frente a eso, pues también hay un debate, ¿no? Que está relacionado un poco con lo que mencionábamos antes de si los jóvenes participan ahora menos que antes o si lo hacen, pero de otra manera, ¿no? Entonces, algunos argumentan, bueno, que el sistema político tradicional deja un poco de lado a los jóvenes porque no se ocupa de los temas que realmente les interesan o esos mecanismos de participación no se ajustan a sus necesidades, a sus expectativas, ¿no? Pero también de otra parte pues está otro punto de vista y es que dicen, no, los jóvenes siguen siendo muy activos, pero ahora lo hacen de diferente manera. Entonces tal vez con mecanismos y espacios de participación no tan rígidos, un poco más flexibles, un poco más horizontales de pronto, no tan formales. Entonces, bueno, las protestas o, por ejemplo, participar en iniciativas de voluntariado o en grupos de interés, por ejemplo, que defienden el medio ambiente. Activismo. Activismo, exacto. De acuerdo. Que se interesan por el cambio climático, por la protección animal, por ejemplo, ¿no? Por los derechos humanos. Así es. Entonces, sí, creo que ellos, de pronto, los jóvenes, sí recurren a esos mecanismos alternativos de participación, no necesariamente los tradicionales, ¿no? De acuerdo. Hoy que estamos conversando sobre participación ciudadana, quizá la gente pueda escuchar y decir, bueno, a mí me interesa realmente es la seguridad, ¿no? A mí me interesa realmente es la movilidad, que no son temas excluyentes, a todos nos interesan, pero me gustaría que tú como experta nos pudieras también compartir y a quienes se conectan hoy, si tiene
algún tipo de consecuencias la baja participación ciudadana en la efectividad de las políticas públicas, en el desarrollo de la región, la calidad de vida? Es decir, ¿realmente debería preocuparnos la baja participación ciudadana o deberíamos estar más bien señalando que no pasa nada porque pues ya ha cambiado, se ha diversificado, se han modificado los mecanismos? ¿Qué piensas sobre las consecuencias y qué podemos compartirles a quienes se conectan? Sí, yo creo que es un problema que debe generar un poco de preocupación en el hecho de que haya baja participación ciudadana. O sea, al inicio mencionábamos unos beneficios de participar, ¿no? Decíamos, bueno, la participación mejora la gobernanza porque permite que la gente exprese sus preferencias, conozca también las decisiones, las acciones que realiza el sector público, y de esa manera entonces hay mayor legitimidad de esas acciones públicas, de esas políticas públicas, ¿no? Cuando la gente conoce lo que se está haciendo, lo apoya, y la probabilidad de que esas políticas o esas acciones sean más exitosas, pues crece, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mejora la gobernanza, mejora también la gestión pública, porque si las opiniones de las personas son tenidas en cuenta, si se está consultando sobre, bueno, cuáles son sus prioridades, qué es lo que usted sugiere para solucionar estos problemas, las decisiones que se toman pues son mejores porque uh-huh. responden en mayor medida a esas necesidades de la población. Entonces, la gestión pública mejora. También el uso de los recursos, porque termina invirtiéndose en aquello que es prioritario para la sociedad y que se supone que soluciona de una mejor manera sus necesidades. Uh-huh. Entonces, si no hay participación, pues estos beneficios no se dan, ¿no? Es decir, tampoco los políticos o los funcionarios públicos sienten esa presión por ser eficientes, tampoco hay, o el control sobre posible corrupción es menor, entonces la probabilidad de que haya corrupción es mayor, y los estudios lo han demostrado también, ¿no? Claro. Ese seguimiento ciudadano, ese monitoreo disminuye la corrupción, por ejemplo, el uso ineficiente de recursos. Entonces todos esos beneficios de la participación pues no se dan si esa participación es muy baja. Entonces creo que sí, que definitivamente debe ser algo que nos preocupe el hecho de que la gente participa poco, porque pues hay costos altos de esa poca participación que no deberíamos pasar por alto. De acuerdo, y tocas un punto muy importante además de esto, y es cómo el hecho de participar o no participar, ¿cierto?, nos va dejando de lado de quienes están tomando las decisiones, ¿no? Si no, digamos, participamos en los espacios que existen o creamos diferentes espacios, ¿cierto? Pues no van a tener en cuenta esas voces, esas prioridades, el ejercicio público y esa gestión pública no va a representar esas necesidades y prioridades. Así que hay consecuencias, como tú mencionas, para el desarrollo de la región y para la calidad de vida. ¿Qué barreras, Judy, tú consideras que pueden existir para esa participación ciudadana, para que participemos de manera efectiva? Ya has mencionado algunas, ¿no? Sí. Mencionaste conocimiento. Muchas veces no sabemos cuáles son los espacios de participación ciudadana, cómo funcionan los que existen, cómo funciona el Estado. Bueno, eso hace parte de esas barreras. ¿Es así? Y cuéntanos un poco cuáles son esas principales barreras que enfrentaría pues la ciudadanía para participar activamente, y si existen además diferencias generacionales a la hora de participar. Sí, bueno, algunas de las barreras ya, como tú bien mencionas, ya las enumeramos un poco, ¿no? Uh-huh. Y creo que una fundamental es las dificultades para acceder a la información, ¿no? Creo que ustedes también en el programa han tenido bastante experiencia con ese tema, sobre todo en las corporaciones públicas o las entidades públicas. Tienen la información, ¿no?, que es valiosa y que es necesaria para participar, pero esa información no es accesible para la mayoría de los ciudadanos, o la mayoría de las veces también. Es decir, la información no está compilada adecuadamente, no se presenta en un formato que se puede revisar con facilidad, por ejemplo, o no está disponible, por ejemplo, en internet, en la página web, sino que hay que desplazarse, enviar un derecho de petición para obtener esa información, por ejemplo. Eso genera unos costos de transacción para participar, o sea, y bueno, también que mucha gente se pregunta si vale la pena incurrir en ellos para realmente participar. Entonces, una barrera súper importante, creo yo, son esas dificultades para acceder a la información.
Lo otro ya lo decíamos, pues el desconocimiento de la ciudadanía, de los espacios de participación que existen, de cómo funcionan en general las instituciones públicas, el Estado, también los derechos y deberes de los ciudadanos. Muchas veces no los conocemos, no sabemos que tenemos derecho, por ejemplo, a solicitar información o a la rendición de cuentas, por ejemplo. Eso también es una barrera. Otra que ya mencionábamos un poco es la desconfianza ciudadana, debido pues a que tal vez ha tenido en algún momento experiencias negativas frente a instituciones del Estado, frente a otros espacios de participación. Y también algo que nos afecta mucho en nuestro contexto, que es la percepción de corrupción, ¿no? Y uno pues siente desconfianza, piensan que muchas veces que esos espacios están viciados por la corrupción o que obedecen, digamos, a intereses particulares y demás, o que las demandas ciudadanas no son atendidas, entonces pues como que no valdría la pena involucrarse, y participar. Entonces esas pues creo que son barreras importantes. Lo otro también, es que el espacio de el diseño de algunos espacios de participación muchas veces no favorecen la inclusión, ¿no? Uh-huh. En la medida en que solamente ciertas personas o ciertos grupos son tenidos en cuenta, entonces eso pues son una barrera de acceso también, ¿no? Que muchas veces personas que quisieran participar pues no son consideradas, no son convocadas y pues sencillamente entonces quedan por fuera de esos espacios de discusión o de consulta, ¿no? También, están los recursos de los que hablábamos inicialmente, la falta de capacitación de pronto, y también, pues, a veces barreras económicas y sociales, ¿no? Participar pueden en algunas ocasiones tener costos económicos, digamos costos de desplazamiento, por ejemplo, o implica que tengamos acceso a un computador, a internet para poder buscar la información o participar en una reunión virtual, y hay algunos grupos de la población que no tienen acceso a ello, entonces pues esos son barreras, ¿no? Para su involucramiento. Y cuando hablo también de barreras sociales, a veces la discriminación, ¿no? Las desigualdades que pues evitan que la gente se involucre en esos espacios, ¿no? Porque se siente discriminada, porque se siente que no es tenida en cuenta de pronto en las mismas condiciones que otros grupos y demás, entonces eso también pueden ser como obstáculos a esa participación. Y tú también preguntabas las diferencias generacionales. Sí, creo que sí hay diferencias generacionales también, ¿no? Y ya mencionamos un poco ahora cómo los jóvenes acuden entonces a otras formas de participación, tal vez mucho más a las redes sociales o al activismo de otro tipo, ¿no? También en otros temas que les interesan más a los jóvenes frente a cuestiones que les interesan a las personas de pronto mayores o más adultas. ¿Sí? De acuerdo. Creo que ahí se puede ver eso también, ¿no? Sí. Y en las barreras, además, porque como tú bien mencionas, de pronto un adulto mayor no le es tan fácil acceder a través de un link, ¿no? Por internet, votar, pedir la palabra, digamos que puede haber una barrera de conocimiento alrededor de la tecnología, de cómo participa, a diferencia de un joven, y me encanta que lo traigas a este debate, porque además también hay unos temas, como bien señalas, de interés de los jóvenes, ¿no? No quiere decir que sean temas exclusivamente de los jóvenes, pero son temas que movilizan mucho más a los jóvenes, como el medio ambiente, el tema de los animales, identidad de género, o sea, hay unos temas que mueven de pronto mucho más a los jóvenes y que pueden ser nichos, ¿cierto?, para determinada población, aunque todos son abiertos para que se participe masivamente. ¿Cómo fomentamos la participación? ¿Cómo logramos que en el área metropolitana aumente esta participación? ¿Esa será a través de los espacios que ya existen? ¿Conoces algunos de estos espacios? Bueno, creo que una forma de fomentar la participación es, por ejemplo, con la labor que hace el programa, que hace Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, ¿no? Que genera información confiable, información accesible, que está divulgando continuamente también los resultados de sus análisis, que hace seguimiento a la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga, que habla con los alcaldes, con los concejales y pone a disposición del público esa información. Creo que eso es súper importante. Iniciativas de este tipo, pues, otorgan herramientas para que la gente pueda participar, ¿no? Para que se informe y participe, entonces creo que eso es fundamental.
Lo otro es la educación cívica, ¿no? Desde muy temprana edad. O sea, ahí, por ejemplo, los colegios juegan un papel fundamental para que los ciudadanos pues adquieran los conocimientos necesarios, conozcan de qué manera se participa, conozcan sus derechos y sí, desde pequeños entonces la gente pueda ir como desarrollando esas habilidades participativas y demás. Creo que también las instituciones del Estado juegan un papel fundamental porque de una parte, bueno, el Estado puede como proveer esos recursos que se necesitan para participar, por ejemplo, en forma de capacitación, liberando información también confiable, por ejemplo, ¿no? Convocando a las personas para que tomen decisiones, también brindando espacios un poco más profundos de participación para ganar la confianza nuevamente de la gente. Es decir, también puede ser que la ciudadanía esté un poco cansada de que se le consulta, pero no ve si esa consulta termina, logró. Exacto, si logra algo concreto, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, falta retroalimentación de parte de las entidades del Estado que convocan a los ciudadanos a participar. Muy pocas veces se vuelve a la ciudadanía y se le dice, mire, con esto que ustedes aportaron, con esto que les consultamos o que ustedes propusieron, se hizo tal cosa. De acuerdo. Y eso es fundamental, o sea, eso mina la confianza de las personas en esos espacios. ¿Sí? Si tú no sabes si lo que hiciste efectivamente está dando resultados, entonces, claro, probablemente la próxima vez que me convoquen no voy a participar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me preguntabas de pronto qué espacios de participación hay. Pues hay muchos, también ustedes han hecho un trabajo reciente sobre eso que es muy Así importante. Yo quiero aquí resaltar pues algunos que son de pronto muy cercanos a la ciudadanía, como las juntas administradoras locales, que son como el espacio de participación tal vez más próximo para la comunidad, porque es un espacio de elección popular donde la gente se preocupa o es convocada en torno a problemas locales, a problemas de su comunidad. Entonces, creo que es un buen espacio para incidir, por lo menos en las cuestiones de su entorno, ¿no? De acuerdo. Lo otro son las juntas de acción comunal, que también son espacios muy próximos a la comunidad y donde también, pues, descansan esa cooperación entre vecinos para tratar de solucionar problemáticas que nos afectan. Entonces, involucrarse en ese tipo de cosas creo que es fundamental. Otro, pues, son las veedurías ciudadanas que están reglamentadas, que hay muchas funcionan muy bien también. Y bueno, hemos visto también a nivel nacional que las veedurías han logrado a veces desencadenar cosas importantes, ¿no? Llaman la atención sobre irregularidades, sobre ineficiencia en la gestión de recursos públicos, entonces son mecanismos que funcionan. Entonces, bueno, esos son solo unos ejemplos de muchos otros que hay también y bueno, y a los cuales pues la gente se puede vincular cuando tenga interés específico en un sector, en un tema concreto. Eso es muy importante. Vamos a preguntar en nuestro Instagram quiénes conocen las juntas de acción comunal, ¿no? En donde vivimos conocemos la Junta de Acción Comunal, sabemos quién es el presidente de nuestra Junta de Acción Comunal, quiénes son los ediles de nuestra comuna. Bueno, yo creo que estas son preguntas básicas que de pronto como ciudadanos podemos hacernos e investigar para involucrarnos un poco más en estos escenarios tan próximos que, como bien mencionas, son aquellos que dan voces a quienes vivimos en un determinado espacio en Bucaramanga, en un barrio concreto, sobre las problemáticas más próximas y más cercanas. Me parece interesante que podamos hacer esta pregunta. Ya para cerrar, Judy, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué consejo le darías a un joven que siente que no puede hacer una diferencia en el área metropolitana o en Santander o en Colombia a través de la participación ciudadana, que no siente que sea a través de esa participación el espacio o el escenario desde el cual transformar la ciudad? Bueno, yo le diría que no se desanime, que puede parecer difícil al principio, pero creo que sí se puede incidir. Le diría que empiece tal vez por lo local, porque lograr cambios o transformaciones a nivel nacional o internacional puede ser más difícil, pero podemos empezar por las cuestiones que están muy próximas en nuestro entorno, en el territorio en el que vivimos y demás. Entonces,
Creo que sería buena idea empezar tal vez por eso, involucrarse con la comunidad de su barrio, con las personas de la escuela, de los colegios, por ejemplo, para conversar sobre problemas que tienen que ver con su calidad de vida, ¿no? En ese entorno más cercano. Le diría también que se informe, que se eduque, que se prepare para participar, ¿no? O sea, es muy importante estar informado, es muy importante conocer las herramientas, conocer el funcionamiento del Estado. Entonces, en la medida que adquiera ese conocimiento, pues está más empoderado, ¿no? Y puede entonces hacer una mejor gestión, tal vez, o lograr más cosas en esa medida. Le diría también que busque aliados, es decir, que muy seguramente también hay otras personas interesadas en los mismos temas, con las mismas preocupaciones. Hay otros grupos que ya tal vez trabajan en eso, entonces trataría como de aliarme con ellos, de buscarlos para lograr un mayor impacto, para no estar como tan solos en ese sentido. Le diría también que use su voz y las herramientas a su alcance, por ejemplo, las redes sociales, claro. Por ejemplo, la tecnología, que es de fácil acceso y que tiene un alcance muy grande, ¿no? Entonces, yo le diría que no desperdicie como esas opciones, sino que acuda a ellas, que pueden tener un impacto significativo, ¿no? Y pues definitivamente como no desistir, hay que ser constante, que creo que pues con esos elementos y otros puede llegar a tener, digamos, un impacto importante para cambiar pues las cosas que quiera cambiar, ¿no? O llamar la atención sobre los problemas que quiera llamar la atención. De acuerdo. Mencionaste en el punto anterior educación cívica, así que ahí los colegios, como señalas, tienen una gran responsabilidad. Nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en este conjunto de consejos que nos has dado para participar de manera activa, para romper las barreras y para sumar en la construcción de un mejor área metropolitana con más calidad de vida. Así que muchas gracias, Judy. Para nosotros es muy importante haber tenido esa conversación, desarrollar un poco el diálogo alrededor de la participación, reflexionar sobre un tema fundamental para la calidad de vida, para las decisiones públicas. Antes de despedirte, y quiero invitar a quienes nos escuchan a que se unan a nuestras redes sociales y que visiten la página web de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, porque como bien mencionas, uno de nuestros propósitos es precisamente ciudadanos más informados y participativos. Y para eso es que generamos información de calidad, porque queremos que los ciudadanos del área metropolitana tengan un debate de calidad sobre los asuntos de interés público, para que quienes toman decisiones puedan tenerlos en cuenta y permita pues que las voces del área metropolitana puedan verse reflejadas en esas decisiones. Así que, Judy, muchas gracias. Ha sido de verdad un gusto tenerte en el programa con nosotros, compartir tu conocimiento, tu experiencia y que nos ayudaras a entender y adentrarnos un poco más en este tema tan relevante como el de la participación ciudadana. Joana, a ti muchas gracias por la invitación. Me encantó estar acá y bueno, tener esta conversación que es muy importante para toda la ciudadanía. Igualmente, pues invito a los oyentes efectivamente a visitar pues la red del programa, la página, donde la información que ustedes hacen y todo el trabajo que hacen es súper valioso y que sin duda pues es una herramienta fundamental para todos aquellos que quieran involucrarse en esos asuntos de interés público que determinan la calidad de vida. Así es, a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de Cómo Vamos al Aire. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde aparecemos como @BGA Cómo Vamos, y visiten por supuesto nuestra página web para estar al día con toda la información de calidad. Gracias por estar aquí y nos encontramos en un próximo episodio. ¿Cómo vamos? Al aire. Infórmate y prepárate para ser parte activa del desarrollo de nuestra ciudad. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como
Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.